Vamos a abrir nuestras Biblias siempre en Lucas 15:20. Amén. Vamos a Lucas 15:20. Y amén. Lucas 15:20. Yo creo que ya hasta de memoria, ¿verdad? No lo podemos. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Amén. Y fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. Amén, Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Gracias, Padre. Señor, queremos disponer nuestro entendimiento. Señor, no solo es el hecho de escuchar, sino que el hecho de retenerla, de ponerla en práctica y de vivirla. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy, que es siempre con el hijo pródigo, pero es la compasión. Amén. Dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Entonces, el hijo recibe una compasión divina. Porque definitivamente que solo de parte de Dios puede venir esa compasión para nuestras vidas. Y el padre, al ver a su hijo, tuvo compasión. Amén. Cuando lo ve, tuvo compasión. Por eso dice, y fue movido a misericordia. Ahora, ¿de qué tuvo compasión el padre? De su condición, de su estado. ¿Por qué? Porque cuando alguien está bien, no tenemos compasión, ¿verdad? No es la persona, es el estado de la persona. Amén. Entonces, si cuando el hijo estuvo en casa, él tenía compasión de su hijo, pero por lo espiritual. Porque en lo externo no había necesidad de compasión. Amén. Cuando el hijo todavía estaba en casa, antes de marcharse, me imagino que el padre tenía compasión de él, ¿verdad? Pero por lo interno, por cómo él actuaba, por cómo él se comportaba. Porque por lo externo se miraba bien, no había manera que... Ahora es todo lo contrario. Ahora tuvo compasión de su condición, de su estado, lo vio. Y como decíamos, ¿verdad? En la enseñanza pasada, que cuando lo vio dijo, ese es mi hijo. Es que ahí no hay escapatoria, ahí no hay otro que se le parezca a él. Ahora, entonces él tiene compasión de su estado, de cómo venía. Y ya lo hemos dicho varias veces, lo hemos recalcado, lo hemos mencionado cada vez. Que venía sucio, venía apestoso, pero más que todo eso, tal vez demacrado, etc. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? Por lo general, no nos agrada que los demás tengan compasión hacia nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que en lo físico y en lo externo no necesitamos compasión, pero sí necesitamos compasión en lo espiritual. Eso es lo que sucede ahora para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos bien, porque físicamente nos vemos bien. No estamos sucios, no estamos rotos, no apestamos, etc. Tenemos las cosas que son necesarias para nuestra vida. Pero tenemos una necesidad en lo interno. Y entonces muchas veces las personas nos ven y es lo mismo que sucede. Nosotros podemos ver a alguien y podemos decir, yo veo algo en esta persona. Un ejemplo, cuando alguien es orgulloso, vemos y decimos, no, es que es muy orgulloso, mejor ni me acerco, mejor no le digo nada. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos orgullosos y no nos damos cuenta del tipo de orgullo o el tamaño del orgullo? Porque yo les puedo decir, sí, miren, sí, soy orgulloso, pero yo puedo creer que mi orgullo tiene un tamaño y digo, no, mi orgullo es controlable, yo lo puedo manejar. Pero el que está afuera
dice, híjole, increíble. No se da cuenta de que su ego es más grande que él. Amén. Entonces, a muchos Dios nos va a tener que humillar para que aceptemos su compasión. Entonces muchas veces vemos la compasión de Dios como lástima, como miseria, y no es eso. Entonces dice que el Padre fue movido, y esto es compadecer o tener compasión, movido. Y es un poco trabalenguas el griego, porque es plan, pero ese splan al final lleva una J, es plan, así como se oye, S-P-L-A-N-J, nisomai, es plan nisomai, que es del griego 4697. ¿Por qué lo estoy diciendo todo esto? Porque ya vamos a ver algo más adelante que me llamaba la atención con respecto a esta palabra griega. Entonces, este movido es compadecer o tener compasión. Entonces, ¿a qué hace referencia este movido? Que fue algo desde las entrañas que surgió la compasión del Padre. No fue solo a un nivel emocional, algo pero emocional, pero superficial, sino que esto fue desde lo profundo de sí, desde las entrañas. Y se refiere, como esta es una palabra griega, amén, esta palabra es plagnisomai, es una palabra griega. Entonces se refiere a las vísceras principales: corazón, pulmón, hígado e intestino. Y fíjense, ¿por qué? Porque ocupamos el corazón, ¿verdad?, para las cosas que nosotros tenemos que, la base de nuestros pensamientos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, es que pensaste con el hígado, ¿verdad? Cuando tomamos una decisión, cuando hemos sido duros con el hígado, o cuántas veces cuando hemos visto algo, se nos revuelve el estómago, los intestinos, el estómago, etcétera. Entonces, los griegos, por eso les decía con la palabra, los griegos sostenían que estas vísceras constituían el asiento de las emociones y pasiones más profundas, especialmente la ira, ansiedad, miedo e incluso el amor. Ahora, ¿por qué estoy tocando esta palabra del griego? Es porque como está en griego, amén, viene del griego, es cuál es el sentimiento o cuál es el sentir de la palabra esta. Entonces decía, era que desde las entrañas, desde lo más profundo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué habla desde las entrañas? Porque este tipo de sentimiento es uno de los cuales no se puede esconder o callar. Amén. Este tipo de sentimiento es de aquellos que no se pueden esconder o callar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay momentos en los cuales nosotros no podemos esconder lo que reflejamos. Qué misericordia que el Padre no pudo esconder esa compasión. A eso se refiere, que como no podía esconder esa misericordia de su Hijo, fue movido. Fue algo que salió de él y lo hizo tener misericordia. Y por eso vemos más adelante, que no lo vamos a estudiar hoy, que corrió, que fue, cuando lo vio, fue movido. Fue algo que salió desde él. Asimismo, lo que creció o lo que dio a luz al hijo pródigo para levantarse. Amén. Desde ahí. Y creo, y si no estoy mal, porque ahorita no lo quise poner, y creo que ese mismo "y" fue el mismo aquel que vimos, de aquel que fue copulativo, que originó algo, ¿verdad? Entonces creo yo, ahorita no me recuerdo, pero creo que "y" fue, y nació, y salió algo de él desde adentro. ¿Por qué hago esta pequeña aclaración?
porque el y cuando aún estaba lejos no tiene nada que ver con este y levantándose. Amén. Sí, sí nos recordamos de eso, ¿verdad? Entonces, este es lo mismo. Entonces, este compadecerse no describe una piedad o una compasión ordinaria. Es como cuando nosotros vemos a alguien en la calle y tenemos compasión. Esa es una compasión ordinaria. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a alguien que está pidiendo o vemos a alguien en una situación y decimos, pero nos vamos, nosotros seguimos adelante. Fue algo momentáneo, sino que a aquella emoción que conmueve lo más profundo del ser del hombre. Amén. Entonces, y fue movido, quiere decir que en el Padre se estremecieron todo su interior. Fue algo que brotó y que no lo podía esconder, que no se podía poner de esa manera. Amén. Y hacer las cosas. Entonces, esta es la palabra griega para expresar con mayor fuerza la idea de compasión. Entonces, esta splanchnisomai es la palabra griega para expresar con mayor fuerza la idea de la compasión. Estamos hablando de una compasión que no se puede esconder, de una compasión que no se puede callar y de una compasión que nos va a mover desde lo más profundo a hacer algo, a actuar. Amén. Entonces, de esta compasión también hay ejemplos en la Biblia, como cuáles, como la de aquel siervo que no podía pagar. Amén. Y que entonces que el que estaba dijo, no, ¿sabes qué? Ya no me debes nada de ese. O de la y de la compasión que movió al samaritano a ayudar al viajero herido. ¿Por qué? ¿Por qué esa compasión? Porque era samaritano y cualquiera hubiera creído que como era samaritano no tenía compasión, no tenía ese tipo de sentimientos. ¿Y a quién ayudó? A un judío. Amén. Entonces, de esa compasión de la que movió al samaritano, vino el samaritano, no le correspondía. No tenía por qué hacerlo. Viene el samaritano, agarra al judío, porque qué lección la que el Señor da ahí, ¿verdad? Agarra al judío, lo lleva. Lo más fácil era dejarlo ahí morir en la calle, donde lo habían asaltado. Lo lleva y le dice todavía al del lugar, te voy a pagar por adelantado 3 días, porque después yo voy a... Oiga, todavía el samaritano le dice, voy a regresar a ver cómo está, a ver cómo sigue. Amén. Entonces, el padre tuvo compasión del hijo por varias razones. Ahora, el hijo era una persona que había rechazado ser guiado por él. Amén. El hijo nunca vio a su padre como una persona que lo podía guiar. Es como cuando nosotros hemos despreciado al Señor, que Él sea nuestro pastor. Y el ejemplo es la oveja perdida. Si el pastor no hubiera tenido compasión de esa oveja, él le hubiera dejado que se muriera. Y entonces aseguró a las 99. No es que las dejó descuidadas, no, aseguró que quedaran bien y fue tras aquella, tuvo compasión. Esa compasión lo hizo moverse, lo hizo salir de donde estaba él e ir hasta donde estaba la oveja. El pastor al final sabía dónde estaba la oveja. Amén. Entonces, por esa razón, amén, ¿cuál? En la cual el hijo no había querido ser guiado por su padre, es que ahora él había llegado a esa condición. Él había llegado a ese estado. Si el hijo hubiera permitido, amén, que el padre lo guiara, nada de esto hubiera pasado. No estuviera en esa condición. ¿Qué había hecho el hijo entonces? Miren, el hijo se había abandonado espiritualmente.
Por eso estaba en ruina. Amén. ¿Qué es abandonarse? Es cuando la persona llega a un punto en que dice, ya no vale la pena seguir. Ya no vale la pena seguir haciendo esto. El hijo, antes de irse de casa, había tomado esa decisión. Había dicho, ya no voy a seguir tratando de ser lo que mi padre desea que sea. Nunca voy a ser como mi hermano mayor. Nunca voy a ser como mi padre, que va a alcanzar esto, que va a alcanzar aquello, que va a lograr todas estas cosas. Nunca lo voy a hacer. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir con esto de que se había abandonado espiritualmente? Es que todo lo que había en su vida no había valido la pena. Amén. Entonces, el padre se compadeció ¿de qué? Del hambre y del dolor que estaba pasando su hijo. Cuando vio a su hijo en esa situación, bueno, entendió que no había comido en días. Y entendió el dolor por el cansancio. Porque había dolor en el hijo pródigo. Ya no habían fuerzas. Estaba cansado de la vida. Había dolor. Porque ¿cómo nos damos cuenta de que estamos cansados? Cuando nos duele el cuerpo. Porque mientras a mí no me duele el cuerpo, yo sigo. Pero cuando ya empiezo a sentir el agotamiento y eso se es traducido en dolor, entonces empiezo a darme cuenta de lo que me está padeciendo. Entonces, ¿de qué se compadeció el padre? Del hambre y del dolor que estaba pasando su hijo. Ahora, al tener compasión de su hijo, el padre no vio en su hijo a alguien que venía a dar problemas. Amén. Ahora él vio, es que solo, la verdad que ese es lo poderoso de nuestro Dios, lo asombroso, que Él puede ver algo que nosotros no vemos y que Él puede ver en alguien que nosotros tampoco lo podemos ver. Porque muchas veces nosotros vemos a alguien y decimos, ya viene este otra vez a dar problema, ¿verdad? Pero no sabemos de la revolcada que viene, de que Dios le acaba de dar. Entonces el Señor dice, no, ya viene sedita o ya viene más tranquilo. Entonces el padre no vio en su hijo a alguien que venía a dar problemas. Él vio a un necesitado por la condición en cómo llegó. El padre vio a un hombre cansado, sin fuerzas y sin esperanzas. Eso fue lo que vio el padre en el hijo. Por eso tuvo compasión. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a recibir compasión de Dios? Cuando nosotros cedamos nuestras fuerzas. Cuando nosotros lo busquemos a Él como esperanza. Y cuando nosotros nos cansemos de este mundo. Porque mientras nosotros no nos cansemos de este mundo, no vamos a aceptar la compasión de Dios. Es que miren, mientras nosotros no entendamos que somos los necesitados. No, pero mire, yo estoy bien. Es que soy un necesitado. Cada día debo de ser un necesitado. Cada día debo de anhelar esa compasión. ¿Y cómo se refleja la compasión de Dios cada día? Bueno, por medio de la misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? Que se renueva cada día. Que cada día que sale el sol, Dios nos da una oportunidad. Amén. ¿Qué más? El padre se dio cuenta que era el único que podía restaurar, curar y limpiar al hijo. Ese movido a misericordia. ¿Por qué? Porque en otro caso hubiera dicho el padre, mira, ¿sabes qué? Anda a buscar a alguien que te limpie. Mira, anda a buscar a alguien que te dé trabajo. Mira, anda a buscar a alguien que te dé algo de comer. Y el padre no actuó de esa manera. Fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? También, que el padre no se manifestó indiferente ante la condición del hijo.
¿Por qué nosotros muchas veces somos indiferentes con los demás o ante los demás? Porque no tenemos compasión, porque no tenemos paciencia, porque no tenemos el tiempo de ser misericordiosos con los demás. Pero cuando nosotros necesitamos, cuando nosotros queremos ayuda, ahí sí, ¿verdad? Queremos que Dios no sea indiferente con nosotros. Ahora, yo puedo preguntar una cosa. Cuando el hijo estaba en casa, ¿fue o no fue indiferente con su padre? Sí, muy indiferente. Pero vemos que el padre no actuó de la misma manera. Ahora, yo creo que ya sabemos toda la respuesta, pero ¿hemos sido indiferentes con el padre? Sí. Y entonces, ¿cuál es la misericordia o la compasión con nosotros o para con nosotros? En que Él hasta el día de hoy no es indiferente. A Él sí le importa lo que nosotros hacemos. A Él sí le importa nuestro andar. A Él sí le importa nuestro pensar. A Él sí le importa nuestro meditar. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros somos indiferentes con su palabra? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos bien y nos sentimos fuertes, somos indiferentes con su presencia. Llegamos a ser indiferentes con su adoración, con la oración. Muchas veces no le ponemos interés o importancia a esos momentos que deberían de ser especiales con Él. Pero cuando nosotros venimos necesitados, cuando hemos tenido un problema, cuando necesitamos una provisión, cuando hay alguna situación, nosotros sí venimos, ¿verdad? Y queremos que Dios no sea indiferente con nosotros. Y venimos y nos postramos, de verdad, ese día oramos. Lo que los otros días no hacemos, ¿verdad? Cerramos los ojos, pero en la cabeza estamos pensando, es que, ¿qué voy a cenar ahora? Sí, lo digo por experiencia. Es que no podemos negar eso. No podemos negar eso. Yo me recuerdo que hace muchos años, creo que fue en el primer año de universidad, había una materia que creo que tenía que ir a repechaje, para que me entiendan. Tenía que volver a hacer un examen para ver si la pasaba. Entonces yo me acuerdo que esa vez yo llegué de la universidad a la iglesia y me acuerdo que yo dirigí ese día. Y entonces, yo estaba necesitado, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que empecé a ministrar: en el trono de mi corazón, Señor, tú reinas. Mentira, primero no reinaba, porque había sido indiferente por mucho tiempo. Y entonces, ahora que yo necesitaba algo, amén, ahora que yo necesitaba algo, empiezo a decirle, no importa lo que pase a mi alrededor. No, pero yo sí quería que sí pasara algo, amén. Entonces venía, yo decía, no importa lo que pase, Señor, tú reinas hoy. ¿Pero por qué cantaba eso? Porque estaba esperando salir bien en el examen para no dejar la materia. El padre, al ver a su hijo, no fue indiferente. No le importó poco. Al contrario, dice que fue movido. Y veíamos al principio que era aquello que nos hace, que no se puede callar o esconder. Amén. Ahora, ¿por qué si nosotros podemos esconder nuestra indiferencia con Dios? Nosotros estamos en el servicio y estamos serios, ¿verdad? Con nuestros ojos cerrados. Y cualquiera que nos ve dice, ¡ay, qué santo el hermano!, ¿verdad? O la hermana, qué entregada, ¿verdad? Y tal vez podemos estar levantados con nuestras manos y decimos, ya me está doliendo el cuello. ¿Por qué somos indiferentes con el Señor? El Padre no fue indiferente. ¿Por qué? Porque tenía misericordia
de su hijo. Ahora, ¿por qué no fue indiferente? Porque el padre no tuvo asco de su hijo, sino que con piedad le ayudó a entrar a casa. No fue indiferente, no le importó la condición. Pero cuando estamos bien, ¿verdad? Hacia un lado, Señor, permíteme. Cuando estamos sucios y queremos, ¿verdad? Que no nos rechace. El padre vio en el hijo la aflicción que estaba viviendo. Lo vio. Vio desde lejos. Con verlo de lejos, vio la aflicción. Por eso fue movido a misericordia. Pero muchas veces somos orgullosos, estamos viviendo una aflicción y no nos acercamos a Dios. El padre, yo ponía aquí, el padre fue movido por la patética situación de su hijo. Y aunque se oiga feo o fuerte, pero esa es la realidad. Muchas veces nosotros nos comportamos de una forma patética. Nos creemos ya adultos, mayores, que tomamos nuestras decisiones, pero cuando son cosas del Señor, nos volvemos inmaduros. No, es que yo puedo. No. Creemos que con nuestro conocimiento, con nuestra sabiduría, vamos a poder hacer todas las demás cosas. Entonces, ¿qué más vio el padre en el hijo? Que lo llevó a moverse por completo. Fue la pena que su hijo daba. ¿O no daba pena el hijo pródigo? Sí. Entonces él vio la pena y decía, mi hijo, ¿por qué está así? ¿Por qué está actuando de esta manera? Entonces vino él y como daba pena, fue movido. Nosotros damos pena y no queremos aceptar la ayuda del Señor. Nosotros damos pena, pero miren, yo me voy a adelantar porque una de las conclusiones, damos pena y lo que menos queremos hacer es acercarnos a Dios. ¿Por qué el hijo recibió compasión? Porque así como estaba, se acercó. ¿Qué hizo el hijo para recibir compasión? Acercarse al padre. Es que no hizo nada. No hizo nada más. Lo único que hizo fue acercarse al padre. Y cuando se acercó al padre, el padre ¡pac!, mostró su compasión. Pero mientras yo no me acerque a Dios, no voy a poder ver la compasión de Dios en mi vida. Y entonces es necesario. Amén. Entonces, el padre se puso en el lugar del hijo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto en referencia? Bueno, vio cómo estaba. Y esto nos trae a colación que Cristo se puso en el lugar nuestro para poder redimirnos. Se puso en el lugar donde estaba el hijo. Se puso en el lugar del hijo. Llegó, lo abrazó. No le importó lo que los demás podían decir con respecto a su hijo. No le importó que los demás podían decir, pero mira, viene sucio. Pero mira, se gastó todo lo tuyo. Pero mira esto. No le importó. Cristo se puso en lugar nuestro. Si Cristo no hubiera hecho eso, nosotros hoy no seríamos salvos. Amén. Entonces, ahora, con respecto a siempre a la palabra compadecer o compasión, que es de splanchnisomai, que es del griego, fíjense que para los estoicos, que era parte de los griegos, ¿verdad? Porque los griegos se caracterizaron por ser muy filósofos, muy pensadores, muy inteligentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, para los estoicos, que eran los pensadores más eminentes de la época del Nuevo Testamento, para ellos, oigan, Dios no podía ser conmovido porque consideraban a Dios o a los dioses
Amén. Tanto a Dios, aquel no conocido, ¿verdad? Pero también como a los dioses, ausente de emociones para ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los griegos creían en un Dios que no era emotivo. No concebían, eran tan inteligentes, porque no eran tontos, eran muy inteligentes. Los griegos fueron muy inteligentes. Bueno, de hecho, cuántas cosas se derivan de ellos, ¿verdad? Las palabras, etc. Bueno, pero eso es otra cosa. Ellos no concebían que el ser divino pudiera ser movido a compasión. Amén. Es decir, para ellos Dios era una persona, un ente en el cual no le importaba la condición. Y la condición, bueno, era causa de tus decisiones o de sus decisiones. Entonces, para ellos, sus dioses no podían tener contacto con ellos. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, si Dios es Dios, entonces es, por esencia, incapaz de oír una oración o sentir piedad. Y tenían toda la razón, porque los dioses de ellos sí eran incapaces de sentir piedad o de oír una oración. Pero nuestro Dios no. Pero el Padre sí era capaz de tener compasión, así como el Padre tuvo compasión de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos deparaba el infierno, porque nos deparaba la muerte eterna y tuvo misericordia por nosotros. Entonces, el pensamiento religioso pagano creía en un Dios cuya esencia era ser incapaz de sentir piedad. Pero lo que ellos no se daban cuenta de que los dioses de ellos eran de madera, eran de yeso, eran de roca. Esos dioses sí no sentían piedad. Entonces, la ética pagana enseñaba a aspirar a una clase de vida de la que, al final, toda piedad y compasión se hubieran desvanecido. Ellos decían, en otras palabras, que para poder tener una vida en paz, lo que uno tenía que hacer es no importarle lo que los demás hacían. ¿Sí? No importarle. Si él hacía algo, pues era su problema, no el mío. Si él se comportaba de esta manera, no era mi problema, era problema de él. Y él tenía que comportarse de esta manera. Entonces, quiero entrar a algo, ya dejando esto a un lado con respecto a lo de la palabra, ¿verdad? Y a la compasión y a la misericordia. Quiero pensar algo y lo ponía aquí. ¿Cómo habrá imaginado el hijo que su padre lo iba a recibir? Bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando hacíamos algo malo y teníamos que decírselo a nuestros papás? ¿Qué se nos venía por la mente lo que nos iba a tocar ese día? Porque, por lo menos, yo sí tuve un padre que sí me corrigió. Yo miraba a otros compañeros de que ellos hacían cosas y no sé qué. Y yo decía, nada, si no van a hacer nada, decía. Pero yo sí. No sé si ustedes, pero yo sí. Pero, ¿cómo habrá imaginado el hijo que su padre lo iba a recibir? ¿Por qué razón decidió el hijo regresar? ¿Saben? No creo yo que el hijo pródigo no sabía quién era su padre. Yo creo que él sí sabía que su padre sí era capaz de perdonarlo. Por eso regresó. Pero ¿hasta cuándo lo entendió? Hasta que ya estaba en una situación deplorable. ¿Por qué cuando estamos bien se nos olvida cómo es Dios? Pero hoy sí que tenemos necesidad, ¿verdad? Hoy sí, no, es que Dios, ten compasión de mí. Ahí sí cantamos, misericordia es la que clamo a ti, por la cual hoy vine aquí, Señor, y escúchame. Ay, sí. No, es que saben, muchas veces nosotros
cuando nos conviene conocemos al Padre y cuando no nos conviene no conocemos al Padre. ¿Qué habrá creído el Hijo? ¿Que lo ibas a recibir sin piedad, con desprecio, sin misericordia, con acusación y un veredicto? Entonces él no conocía a su Padre. Porque algo tenía el Padre, era justo. El Padre, el Dios que tenemos ahora, es justo. No, es que sin piedad, no, con desprecio. No pasó nada. De seguro, él sabía quién era su Padre, pero él estaba esperando. Probablemente, tal vez decía, es que como él se sentía mal, ¿verdad? Y así es. No. Miren cómo es nuestra alma. Por eso la palabra dice que engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Y tal vez el corazón diciéndole, no, pero es que mira, tú tienes que ser recibido sin piedad, con desprecio, sin misericordia. Entonces, ¿qué fue lo increíble? Fue que el Padre, al verlo, oigan, aquí me quiero detener, al verlo, no había un contacto todavía, no había un cruce de palabras, no hubo una disculpa, no hubo una explicación de parte del Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque al verlo, es que la misericordia de esto fue que al verlo fue movido. No estamos, oigan, no sé si me doy a entender en esta parte, al verlo, porque cualquiera hubiera dicho, bueno, que venga y que me explique, ¿verdad? Y cuando me explique y me diga cómo está, entonces voy a decidir. No, sin necesidad de llegar a eso, hubo misericordia, hubo compasión del Padre con su Hijo. ¿Por qué muchas veces no hay una respuesta de Dios para nuestra vida? Porque nuestra actitud al vernos el Padre dice, no, este no viene sincero. Este no viene con ganas de ser restaurado. Él lo único que quiere venir aquí es a pasar la necesidad, que se le resuelva la necesidad, y cuando la necesidad esté resuelta, se va a volver a ir. Hoy que tiene necesidad, hoy levanta las manos, pero cuando ya le resuelva el problema, va a venir otra vez, y aunque levante las manos, no va a haber algo sincero en su corazón. No sé si me doy a entender. Al verlo fue movido a misericordia, al verlo. Y eso muchas veces nosotros no lo podemos comprender, no podemos entender de que el Señor no necesita que nosotros digamos algo con vernos. ¿Por qué? Porque Él es capaz de ver lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, si yo no estoy dispuesto a ser restaurado, si yo no vengo sincero, no debo de esperar a que el Señor venga y tenga compasión de mí. Y entonces muchas veces decimos, pero yo he buscado al Señor, yo me he congregado, yo no he dejado de servir, yo no he dejado de ofrendar. Y ahí venimos y empezamos a decir, yo no he dejado de diezmar y etcétera. Empezamos a sacar todas las cosas que nosotros hemos hecho por el Señor. Y el Señor dice, es que todo lo que has hecho no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque lo que tendrías que haber doblegado no lo has doblegado, y ese es tu corazón. Entonces, desde que damos el primer paso y entramos a la iglesia, el Señor ya nos vio y dice, hoy no vienes dispuesto, y tal vez viene después y dice, Señor, hoy sí vienes dispuesto. Como que hoy no se te va a cumplir lo que has pedido, o como que hoy te voy a oír un poquito más. Vamos a considerarlo, voy a tomar en cuenta, ¿verdad? Y eso es lo mismo, como cuando uno había cometido la falta y uno llegaba así, ¿verdad? Donde el papá, no, hombre, es que mire, le voy a explicar. Es que fíjese que yo, no, es que mire, déjeme hablar y que no sé qué. Y el papá, no, cállate, no, es que mire, yo tengo que explicarle, yo tengo que ponerle mi versión. Pero era muy diferente, ¿verdad? Cuando llegamos con la cabeza agachada, callados,
sin decir nada. Amén. Y entonces cuando llegamos así, sí, yo sé. Era muy diferente, ¿verdad? La actitud. Amén. No fue movido a rechazo el Padre. No fue movido a humillarlo. El Padre no fue movido a sacarlo de su terreno. Al contrario, lo que salió de él fue amor. Pero nosotros sentimos, para nosotros que alguien tenga misericordia es lástima y es amor. Porque yo no puedo tener misericordia, yo no puedo tener compasión de alguien por alguien que no ame. Tengo que amar a esta. Entonces, fue recibido como un padre que ruega en favor de su hijo. Es como cuando el padre viene y dice, mire, por favor, ayúdeme. Mire, mi hijo está mal, mi hijo está enfermo, mi hijo necesita. Amén. Es como ese sentimiento, ¿verdad? Que el padre es movido a no importa, a decirle, a meterse en medio de la emergencia o interrumpir a un doctor que está dando una consulta y decirle, mire, mi hijo se está muriendo. Amén. Así fue como fue recibido como un padre, oiga, que ruega en favor de su hijo, con ese sentimiento. Fue movido a misericordia, quiere decir que en el Padre había abundancia de misericordia para su hijo. Quiere decir que desde que estaba ahí en la casa, tenía misericordia de su hijo. ¿Por qué? Porque su problema era, cuando estaba en la casa, antes de irse, era espiritual. Y ahora vemos que la necesidad del hijo ya no era espiritual, ya había cambiado. Ya el último sopapo que le dieron ya había sido suficiente. O como dicen, el trancazo que le dieron fue para que reaccionara, ¿verdad? Entonces ahora la misericordia era por lo externo. Entonces tenía amor, tenía misericordia para restaurarlo. Entonces, si no hay misericordia, no se puede restaurar a nadie, porque entonces se haría sin amor, y sin amor no se puede restaurar a nadie. ¿Cómo fue que el Señor restauró nuestras vidas? Mirad cuán grande amor os ha dado al Padre, ¿sí? Que envió a su Hijo, que ha dado a su Hijo, para que ustedes sean restaurados. Amén. Entonces, ¿qué vemos con esto? Bueno, que el Padre no había dejado de amar a su Hijo. Aunque el Hijo fue a hacer todo lo que quiso, el amor por su Hijo se había mantenido. Por eso, la misericordia que había en él fue lo que lo movió hacia su Hijo. Fue esa misericordia que pudo acercarse a él. Es que si el Padre no hubiera tenido amor, no se hubiera acercado. Asimismo Dios, si Dios no nos amara, no hubiera enviado a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Entonces, la misericordia y compasión del Padre, oiga, no fue causada por sus atributos externos. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no fue causada porque tenía recursos para restaurarlo. Es decir, que el Padre tuviera misericordia y compasión no fue por lo que le sobraba o por lo que tenía. No fue porque dijo, bueno, la verdad que con lo que se llevó no me afectó económicamente, al contrario, ya recuperé eso. Y entonces podemos darle entrada, ¿verdad? Otra vez. No fue porque tenía vestidos, no fue porque tenía siervos para que lo bañaran y lo limpiaran, no fue porque tenía ahí otro anillo, porque de seguro el anillo que tenía también lo perdió. No es porque tenía calzado, no es porque le sobraba alimento, no es porque le sobraba cuartos, no fue esa la razón. Amén. Entonces, ¿pero qué buscamos nosotros muchas veces? Lo externo, los atributos, los beneficios de Dios. Ahí es donde nosotros nos volvemos indiferentes. Pero ¿por qué lo aceptó? ¿Por qué lo restauró? Porque había amor. Amén. Entonces, la misericordia y compasión del Padre no fue causada por sus atributos externos. Fue
por lo que había dentro del Padre. Amén. Por eso expliqué al principio que era desde las entrañas lo que él sintió para con su hijo. ¿De dónde es que nació ese sentimiento hacia su vida? Amén. Entonces, en Lucas 18, ahí mismo, en Lucas 18:13, dice, Lucas 18:13 dice, mas el publicano, ¿quién? El publicano. Estaba ahí un fariseo y un publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice Jesús en el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se humilló para poder ser restaurado. Solo el amor de Dios podía perdonar su pecado, nada más. Estaba el publicano y se golpeaba el pecho y dice que ni aún él quería ver. Y le dice, sé propicio a mí. Y ese propicio es, me quiero reconciliar o me quiero conciliar contigo. Y dice, os digo que ese fue justificado. Amén. Entonces, aquí solo el amor del Padre, misericordia, amén, que es amor a la miseria del Hijo, porque ¿cómo llegó el Hijo? Aunque se oiga duro y fuerte, o feo, perdón, llegó hecho una miseria. Ya no quedaba nada de lo que aquel hijo que salió. Entonces, solo el amor del Padre, es decir, solo la misericordia del Padre podía perdonarlo. Ese amor era el que el Hijo necesitaba para ser restaurado. Amén. Entonces, para ir concluyendo, la compasión del Padre fue visible cuando vio a su Hijo. Amén. El Padre tenía misericordia antes que su Hijo decidiera marcharse de casa. El Padre, repito, tenía misericordia porque fue misericordioso con él. ¿Por qué? Porque lo dejó ir. Si él no hubiera tenido misericordia, decía, lo voy a tener aquí y me va a hacer caras, va a seguir amargado, va a seguir poniéndose de esta manera, va a seguir haciendo aquello. Entonces dijo, bueno, está bien, voy a dejar que se vaya. Y qué misericordia, ¿verdad? Porque regresó. Pero ahora que había regresado, esa misericordia lo movió hacia él. Amén. Entonces, para recibir dicha misericordia es necesario regresar a casa. Ahora, cuando yo digo regresar a casa, no estoy diciendo de que porque regresemos a la iglesia o porque estemos en la iglesia, sino que cómo regresamos, es decir, cómo nos presentamos, con qué intención nos presentamos, cómo está nuestro corazón para recibir de Dios. ¿Por qué? Porque la compasión del Padre es efectiva en la casa del Padre. Y aquí me refiero a la presencia del Padre. En la presencia de Dios, no fuera. Amén. Porque entonces, entonces pasaríamos todo el tiempo en la iglesia y todo saldría bien, ¿verdad? No es eso. La compasión del Padre es efectiva. Es decir, para que la misericordia de Dios sea efectiva en nosotros, es porque tenemos que estar en su presencia. Es decir, estar bajo su sombra. Amén. Entonces, ¿cuántos no regresamos a la presencia de Dios por creer que Dios
no nos perdonará? ¿Cuántos creemos que seremos rechazados por los pecados que hemos cometido? Aún teniendo este conocimiento, ¿de qué? De que en Dios hay misericordia. Entonces, si nosotros no regresamos, es porque no estamos, la palabra, es porque nosotros no somos sinceros con Dios, es porque no queremos cambiar. ¿Por qué el Hijo regresó? Porque cambió, porque ya no quería vivir de esa manera. Por eso es que Él obtuvo misericordia. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo nuestra vida va a ser diferente? ¿Cómo nuestra vida va a ser mejor? Hasta el día que nosotros seamos sinceros y que el Padre al vernos diga, hoy viene cambiado, hoy viene dispuesto a que lo restaure, hoy viene dispuesto a que lo limpie, hoy viene dispuesto a que lo bañemos, a que le quitemos el olor a mundo, a quitarle el olor a pecado, el olor a cerdo. Hoy sí viene dispuesto a eso. Entonces, el Padre únicamente está esperando, bueno, digo aquí el Padre es Dios, únicamente está esperando que regresemos para que su misericordia sea visible en nuestras vidas. Nosotros queremos la misericordia de Dios y el favor de Dios, pero sin doblegarnos. Nosotros queremos las bendiciones de Dios sin ser restaurados. Y primero tenemos que ser restaurados. Amén. Para que esa misericordia sea visible. Entonces, mientras no regresemos a casa, mientras no regresemos sinceros delante de Dios, no podemos ser restaurados. Entonces, ¿qué desea el Padre? ¿O qué desea Dios en nuestras vidas? Bueno, restaurarnos. Y esto es que Dios sigue teniendo misericordia de nuestras vidas hasta el día de hoy. Entonces, es necesario que regresemos a casa. Es necesario que regresemos a su presencia con un corazón sincero para recibir de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, gracias porque has sido fiel a nuestras vidas. Y no nos has desamparado, Dios. Sino que al contrario, tú eres fiel con nosotros. Señor, gracias. Señor, gracias porque no nos has desterrado. Y aún, Señor, regresando de una manera sucia, has abierto tus brazos hacia nosotros. Señor, has corrido hacia nosotros. Al vernos, corriste. Gracias, Señor.